acuerdo. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a la Universidad de Santiago por esta oportunidad. Y no sé si se está viendo la presentación ya o... Sí, se ve perfectamente. Vale. Vale, bueno, pues soy Iñaki Yacuría y este fue mi trabajo de fin de máster del año pasado y es una caracterización de la economía cubana y de la actualidad monetaria en concreto. El índice que voy a seguir es una breve justificación del porqué de este trabajo, la metodología y el marco teórico en el que me he fundamentado, un pequeño repaso a la base económica material de Cuba para luego poder introducir la dualidad monetaria, para luego más tarde acabar con unas conclusiones. Vale, la justificación, esto surge de querer plantear una crítica de forma crítica tanto de los modos de producción que existen en Cuba como del valor que se produce en estos mismos, así como de las dos monedas que existen y del diferente valor que tienen las mismas. La metodología ha sido un trabajo de campo que ha permitido comprender la realidad social cubana, así como la obtención de unos datos que en Internet no existen. Estos datos venían en libros, por lo tanto ha sido necesario. Iñaki, se te silenció el micrófono, igual lo silenció alguien sin querer. Mira a ver si No te puedes. oímos. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Vale, perdonad. ¿Dónde se me ha cortado aquí, me imagino, ¿no? Nada, hace 5 o 10 segundos, Vale, antes de que te lo dijese. vale, bueno, pues como iba comentando, que el marco teórico en el que se fundamenta todo el trabajo que viene a posterior está basado en el método marxista, teniendo como piedra angular la teoría del valor-trabajo y utilizando una definición de dinero como equivalente general de mercancías. Por lo tanto, el dinero como una mercancía. Y luego en el trabajo también se mencionan un poco los nuevos debates que existen dentro del marxismo en torno a la cuestión monetaria. Vale, haciendo una pequeña cronología de lo que ha sido la base económica material de Cuba, encontramos tres etapas. La primera, la de construcción del socialismo, que empezaría con la victoria de la Revolución en 1959 y que tendría como punto más importante de esta etapa la inserción de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Luego más tarde, el segundo periodo sería el periodo especial, que sería un periodo de una grave crisis económica que atraviesa Cuba en los años 90, en los que vemos tanto problemas externos, como puede ser la desaparición del CAME, que puede motivar esta crisis, como a la vez también vemos problemas internos en la economía cubana que más tarde se visualizan en el mercado en forma de escasez de ciertas mercancías. Y luego, por último, a partir del 95 hasta hoy, el Partido Comunista Cubano denomina esta nueva etapa la actualización del socialismo cubano, en el que bueno, vemos un paulatino abandono de la planificación centralizada y una adaptación de la economía cubana a la economía mundial capitalista. Entonces, empezando un poco, siguiendo esta cronología, la construcción del socialismo, en el 59 la revolución se encuentra con una base económica subdesarrollada y con un carácter neocolonial, no solo de la colonización española, sino también del neocolonialismo estadounidense. En las relaciones con el CAME, cabe destacar que son unas relaciones no naturales, porque son unas relaciones de un país con otros que están a 5.000 kilómetros de distancia, y imponen a Cuba una especialización primaria basada en el azúcar y en la monoexportación de este azúcar. Como la visión del CAME es una visión de la División Internacional Socialista del Trabajo, entiende que es necesario imponer unos precios preferenciales tanto para la exportación como la importación de materias primas. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, la libra de azúcar se vendía en el mercado internacional a 11 centavos, mientras que la Unión Soviética se la compraba a Cuba a 36. O sea, vemos una gran diferencia de precio en el comercio dentro del CAME y el comercio mundial. Entonces, por esto decimos que el patrón de crecimiento que tiene Cuba en esta época es un patrón de crecimiento inducido. Vale, la base económica material, o sea, seguimos en la base económica material de la construcción del socialismo. Se trata de, el Partido Comunista busca un esfuerzo por elevar la base material. Eso lo podemos ver en el primer gráfico de arriba a la derecha, en el que vemos cómo el consumo productivo, o sea, los crecimientos de PIB están sustentados en un mayor crecimiento del consumo productivo que del excedente. ¿Cuáles son los problemas? Que si miramos la utilización de este excedente en el gráfico de abajo,
vemos que el excedente se ha utilizado para satisfacer un consumo improductivo más que una acumulación de capital. Y a partir de los años 80 vemos en estos dos gráficos cómo existe un agotamiento del modelo. En el gráfico de abajo vemos cómo el excedente, que es el ingreso nacional creado, la raya verde, es menor que el consumo improductivo más la acumulación. Esto quiere decir que hay un incremento del déficit comercial en esta época, sobre todo con los países del CAME, y además evidencia unos problemas propios, que es la falta de creación de valores en la isla. En esta época vemos un desarrollo de, por ejemplo, un crecimiento de los salarios, tanto en términos nominales como en términos reales, que entroncan muy bien con lo que veníamos comentando de unos incrementos del consumo improductivo en la sociedad cubana. Sin embargo, como hemos mencionado, este crecimiento está financiado desde el exterior. Esta subida salarial no está correspondida con un incremento de valores creados en la isla. El periodo especial, como hemos comentado, es un periodo de crisis. En el gráfico de la derecha podemos ver las relaciones comerciales de Cuba con el exterior y vemos cómo a partir del 90, con la disolución de la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el patrón comercial de Cuba cambia. El desmoronamiento del CAME evidencia, en cierta forma, la falta de una base productiva que existe en Cuba y la incapacidad que tienen los cubanos para producir sus propios medios de vida. Además, la desaparición de este segundo mundo llamado evidencia una hegemonía mundial capitalista y Cuba, como país único, no tiene más remedio que insertarse en la economía mundial. En esta época, en el 92 y en el 96, existe un recrudecimiento del bloqueo imperialista por parte de Estados Unidos con la aplicación de dos nuevas leyes, la ley Torticell y la ley Helms-Burton, que impiden, tratan de obstaculizar el proceso de desarrollo de relaciones comerciales de Cuba con cualquier otro país. Un momento, para que veamos un poco la dependencia que existía con el CAME, ahí abajo viene explicado que en el 90, por ejemplo, el 91% de las exportaciones cubanas eran azúcar, o sea, un claro patrón de monoexportación de materias primas, y que con el CAME se correspondían el 86% de los intercambios comerciales, o sea, una dependencia muy alta. En cuanto al periodo especial ya en concreto, entrando en términos de producción cubana, existe una gran depresión, una caída en la producción del año 88 al año 92 de un 44% en términos nominales, que viene acompañado con una caída de los salarios. No así del volumen de empleo, porque el Partido Comunista considera que es necesario mantener el volumen de empleo. Aquí empieza un proceso de hiperinflación en el mercado negro, un proceso de inflación escondida o tapada en el mercado nacional, que se visualiza en forma de escasez, y un proceso de dolarización que es distinto al del resto de América Latina, porque si bien en el resto de América Latina el proceso de dolarización comienza sustituyendo la moneda nacional en su forma de reserva, aquí se hace en su forma de medio de cambio, medio de intercambio. Entonces, la solución del Partido Comunista y del Comité Central a esta crisis que tiene una vertiente monetaria es la creación de una segunda moneda, una moneda fuerte, que es el CUC. Y establece una relación de 1,25 con el peso cubano, la moneda nacional, y de 1,1 con el dólar. En estos años vemos también cómo existe un desplazamiento del trabajo. Mira, aquí en los años 90 vemos lo que comentábamos del mantenimiento del volumen de empleo, por eso sube la remuneración de trabajadores sobre el PIB, porque hay un gran descenso del PIB, pero vemos cómo a la larga existe un desplazamiento del trabajo. Durante estos años, Cuba pierde la ventaja que había conseguido durante el periodo anterior y pasa de tener un PIB per cápita un 20% superior al resto de la región en el 88 a tener un PIB per cápita un 40% inferior en el año 2000, en comparación con la misma región. Entonces es cuando se presenta dentro del Comité Central del Partido Comunista Cubano el plan de actualización del socialismo. Este plan no significa otra cosa que un abandono paulatino de la planificación centralizada con una serie de liberalizaciones que afectan a prácticamente todos los ámbitos económicos. En el comercio exterior, el Estado deja de ser el monopolista del comercio exterior a ser un director. Se permite la entrada de inversión extranjera directa, siempre y cuando cumpliendo una serie de requisitos y condiciones, pero se permite. Se crean nuevas formas de propiedad, surgen los mercados agropecuarios, que son mercados de cooperativistas que tienen
la posibilidad de vender los excedentes creados durante su trabajo en mercados privados a precios regulados, pero ya es un avance en liberalización. Se crean nuevas relaciones laborales, se crea, por ejemplo, la figura del cuentapropista, que es una figura como muy similar a la del autónomo, aunque en la práctica existen muchos autónomos que son falsos autónomos, o sea, que en realidad son asalariados de un único poseedor de los medios de producción, pero como en Cuba no existe la figura jurídica del empresario y el asalariado, ambos dos tienen la figura jurídica del cuentapropista. Ahí a la derecha vemos en el gráfico cómo ha habido un incremento, sobre todo a partir del año 2009, de los trabajadores por cuenta propia, así como del porcentaje de trabajadores que lo hacen en un mercado privado. En esta actualización del socialismo también se piensa en un nuevo pivote del crecimiento, ya se considera que el sector del azúcar no puede volver a ser la punta de lanza del desarrollo cubano, y se centran en el turismo y en la biofarmacéutica. En el gráfico de la derecha vemos cómo el sector terciario va aumentando, mientras que el sector primario pierde progresivamente el peso que tenía en el Producto Interior Bruto. La pregunta de por qué estos dos sectores es básicamente por la facilidad de entrada de divisas y la posibilidad de que Cuba pueda sortear los bloqueos financieros a los que está sometida. Cuba no puede acceder a dólares en el mercado internacional y no tiene otro remedio que la entrada de divisas sea a través del turismo. Aquí es cuando ya empezamos a plantear el tema de la dualidad monetaria, y es que el patrón, o sea, la cronología, digamos, surge una inestabilidad monetaria causada por los problemas estructurales que tiene Cuba, que se traduce en el mercado en una dolarización parcial de la economía y en una hiperinflación en el mercado negro y inflación encubierta en el mercado nacional, como hemos comentado. La forma de sortear esta dolarización e hiperinflación es estableciendo una dualidad monetaria. Sin embargo, la dualidad monetaria no es solo única y exclusivamente, o sea, no es solo dual en que haya dos monedas, sino que los tipos de cambio entre estas dos monedas también son distintos dependiendo del segmento de población a la que pertenezcas y de la función en el mercado en el que te establezcas. Así, por ejemplo, como vemos en la tabla, mientras que las empresas relacionan el CUC y el peso cubano en relación 1 a 1, la población lo hace 1 a 25. Y la función sería la del peso cubano en relación con el CUC 1 a 1, sería para el mercado externo, para poder sortear esta imposibilidad de acaparar dólares, mientras que el peso cubano o el CUC a relación 1 a 25 se utilizaría para el mercado interno. Es aquí cuando surge la pregunta de investigación, que es un poco cada valor, o sea, el valor que tiene cada moneda representa cada uno de los modos de producción que existen en Cuba. Y entonces, para eso, buscamos un poco la segmentación de por dónde, o sea, cómo se utilizan cada moneda. Y vemos como, por ejemplo, por el lado de ingresos, en pesos cubanos, la forma que tiene de ingresar la población pesos cubanos son a través de los salarios, siempre y cuando se haga a través, o sea, se trabaje para el Estado, a través de pensiones o a través de la seguridad social. Mientras que la clase trabajadora cubana ingresa en CUC, pongo ahí barra dólares porque como el tipo de cambio del CUC con el dólar es 1 a 1, pues me parecía un poco relevante ponerlo así. Vemos cómo los ingresos en CUC de la clase trabajadora cubana son a través de las remesas o a través de los trabajadores que trabajan para el turismo, que tienen un acceso a esta moneda sustitutiva del dólar mucho más fácil que el conjunto del resto de la población. Así pues, estos dólares o CUCs también lo ingresan las empresas exportadoras. Mientras que por el lado de gastos vemos cómo los gastos que se pueden realizar en pesos cubanos, en la moneda nacional, son los mercados que yo he catalogado en el trabajo como más socialistas. ¿Por qué? Primero, porque el primero es el mercado de libreta de abastecimiento, que es un mercado en el que prácticamente todos los productos son gratuitos y vienen acompañados de una libreta que, bueno, te dan solo por ser cubano y o son gratuitos o están altamente subvencionados. Y por lo tanto no hay un efecto de la ley del valor en este mercado. Y por otro lado, el mercado agropecuario, porque considero que al ser un mercado de cooperativistas que únicamente venden el excedente y a precios regulados, pues me parece que es un mercado en el que tampoco se puede decir que opere la ley del valor. Sin embargo, en los mercados de CUCs existen dos mercados también. El mercado de tiendas, que es un mercado que si bien la propiedad es estatal, el Estado lo único que ofrece en estas tiendas son productos importados, mercancías importadas. Y no establece ningún mecanismo de control de precios. Es decir, lo único que hace es trasladar
los precios marcados por la ley del valor en el ámbito mundial a el ámbito cubano. Y por otro lado, el mercado estrictamente estrictamente privado, perdón, como puede ser los restaurantes, que ahí no hay absolutamente ninguna limitación de precios y el regimiento de la ley del valor es indiscutible. Y también salen en forma de gastos todas las importaciones que hace Cuba, las tiene que hacer en CUCs o en dólares, porque no puede acceder al mercado internacional a comprar mercancías o materias primas con su moneda nacional, porque nadie la acepta como medio de pago. Has consumido 16 minutos, Iñaki. Sí, perdón, concluyo ya. Las conclusiones de la investigación son que, en primer lugar, dejar claro que los problemas monetarios en Cuba y en casi cualquier economía son una consecuencia, no una causa fundamental, o sea, son reflejo de problemas mucho más profundos que existen, y resaltar la falta estructural de desarrollo que existe de las fuerzas productivas en Cuba. Y que esta falta de desarrollo de las fuerzas productivas no se va a suplir con brindar más espacios de rentabilidad al capital, porque el capital, los únicos espacios que va a adquirir en la isla son los que le otorgan una rentabilidad. Nunca se va a insertar en una lógica de querer desarrollar las fuerzas productivas cubanas, o por lo menos las que necesita, porque la construcción de hoteles, sí, muy bien, pero los cubanos realmente no necesitan más hoteles, necesitan, por ejemplo, una granja de pollos. Y señalar también el carácter contradictorio del capital y la particularidad de la inserción cubana, como siendo una economía que tiene unas aspiraciones socialistas, tiene la necesidad de insertarse en una economía mundial que es capitalista, que está regida por la ley del valor y tiene la poca capacidad de limitar las actuaciones de la ley del valor en su mercado nacional. Y por último, como anexo, el 1 de enero de 2021, solo que ya había terminado el trabajo, se concluye el proceso de ordenamiento monetario y se pone fin al CUC, que será el sustitutivo del dólar, y a la dualidad monetaria. Y este fin viene con un tipo de cambio establecido al tipo de cambio poblacional, 1 por 25. Y una vez más, insistir, este ordenamiento monetario tampoco va a solucionar los problemas de Cuba, porque los problemas de Cuba realmente no son las cuestiones monetarias, sino que se reflejan en las cuestiones monetarias. Y ya está. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Pues pasamos ahora a la intervención de Eduardo Garzón. Me retiro, Eduardo, y así puedes ya compartir pantalla con la presentación. Vale. Bueno, pues confirmadme que estáis viendo la pantalla, la presentación. Sí, perfecto. Vemos perfectamente y te oímos perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues nada, para adaptarme al tiempo, pues voy a ir al grano, aunque es como todas las presentaciones que estamos haciendo, pues son mucho más complejas que para explicarlo en solo 15 minutos. Pero bueno, este es un trabajo colaborativo, ahí podéis ver los coautores, Viviana Medialea, Esteban Cruz y Carlos Sánchez Mato. Y la idea de esta investigación era intentar ubicar en el universo académico los planteamientos teóricos de la llamada teoría monetaria moderna, que bueno, que es un enfoque que se podría inscribir dentro de la teoría post-keynesiana, aunque hay ciertos elementos que se desligan de ella, ¿no? Claro, la motivación responde al hecho de que aunque esta teoría monetaria moderna lleva al menos unos 20 y pico años encima de la mesa en el ámbito académico fundamentalmente, no fue hasta hace 2 o 3 años que saltó a la palestra política de la mano de algunos dirigentes políticos en Estados Unidos, sobre todo en la campaña de Bernie Sanders, y a raíz de ahí también volvió a salir a la palestra académica, pero ya en un ámbito mucho más elevado en el que los grandes economistas de prestigio como Paul Krugman o Kenneth Rogoff o Lawrence Summers pues empezaron a opinar. Claro, pero la crítica o la opinión muy débil por parte de estos economistas se presta mucho a la caricaturización porque, bueno, la teoría monetaria moderna es algo complejo, hay que decirlo, y si uno no lo aborda con suficiente detalle, pues puede darle la impresión de que se están diciendo cosas que no tienen mucho sentido o que al menos no han
no han investigado la literatura académica existente y que por lo tanto están partiendo de cero, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo era intentar un poco contextualizar los planteamientos de la teoría monetaria moderna dentro de lo que ya existe en la academia, no solo desde el punto de vista heterodoxo, sino también desde lo ortodoxo, porque hay una serie de vínculos y de diálogos importantes en los que, y estas son las conclusiones a las que al final llegamos, creemos que la teoría monetaria moderna puede aportar algunos elementos que faltan en determinadas polémicas académicas, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a partir de lo básico en política fiscal, que sería, bueno, pues los planteamientos de Keynes, con la demanda efectiva, con los multiplicadores fiscales, para ver cómo se posiciona la teoría monetaria moderna al respecto. Y bueno, claramente encontramos que hay una confluencia, hay una coherencia clara, porque la teoría monetaria moderna se inscribe perfectamente dentro de la demanda efectiva y comparte los planteamientos de incertidumbre, propensión al ahorro, pero hace una distinción y es como un matiz, o ellos consideran que es una forma de superar la demanda efectiva, lo cual es también muy debatible, pero que lo acaban convirtiendo esa demanda efectiva en una demanda dirigida, ¿no? Que esto sobre todo más utilizado por Pavlina Tcherneva, ¿no? Una de las proponentes de la teoría monetaria moderna, y viene a ser algo así como que la demanda efectiva efectivamente opera para el desarrollo económico, para la actividad económica, pero la mejor forma de hacerla, y esto evidentemente ya entra en el campo prescriptivo, sería a través de una demanda efectiva dirigida hacia aquellas capas de la población que menos capacidad económica tienen, porque son también los que menos posibilidades tienen de generar efectos inflacionarios a partir de la demanda, ¿no? Esto lo acaban materializando en una propuesta que se conoce en inglés como Job Guarantee, en español ha sido trabajo garantizado, empleo garantizado, y que bebe de las inspiraciones del economista Hyman Minsky, del empleador de último recurso, ¿no? Que consistiría en emplear a toda aquella persona que no está trabajando a partir de una garantía por parte del propio Estado de pagarle un salario. Entonces, esa sería una forma de impulsar la demanda agregada con los planteamientos de la demanda efectiva, pero de una forma muy particular, que es dirigiéndola hacia aquellos estratos de la población que hoy día no tienen recursos o que los tienen en cantidades insuficientes, que esa es una forma, insisto, se defiende para no impulsar las tensiones inflacionistas por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta también, no lo he dicho, pero el trabajo garantizado sería un salario mínimo fijo que no podrían negociar al alza esos trabajadores garantizados, con lo cual tampoco podrían exigir mejoras salariales a sus empleadores, que en este caso sería el Estado, algunas organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, con lo cual también se impediría el aumento inflacionario por esa vía, ¿no? Comento ahí al final solo un detalle, que es que la teoría monetaria moderna no se fija en los multiplicadores keynesianos, no le importa cuál es el impacto económico que puede generar la demanda efectiva, lo único que le importa es, en términos cualitativos, llegar al pleno empleo. Y ahí es cuando se para ese impulso de la demanda efectiva, ¿no? No es una preocupación de, oye, si aumentamos el gasto público en determinada cantidad, ¿cuánto impulsamos el crecimiento económico? ¿Cuánto impulsamos los ingresos públicos? Etcétera, etcétera. No le importa, solo se fijan en ese objetivo de pleno empleo, ¿no? Luego, por otro lado, ya conversando un poco más con los planteamientos ortodoxos, sobre todo en política fiscal, los más importantes sean el efecto desplazamiento o crowding out en inglés y la equivalencia ricardiana. Bueno, no voy a pasar a explicarlo, creo que aquí todo el mundo lo conoce bien, pero la posición de la teoría monetaria moderna es que ninguno de los dos efectos se cumple. Esto no es nada original en la teoría monetaria moderna, es simplemente la utilización de los planteamientos post-keynesianos, sobre todo, ¿no? Por un lado se defiende que el comportamiento de los agentes económicos, sobre todo de las empresas, pues depende no de las expectativas de que vayan a aumentar los impuestos los estados y que a partir de ahí vayan a disminuir su consumo, como se defiende en tanto el efecto de desplazamiento como la equivalencia ricardiana, sino que depende de las expectativas de beneficio de los empresarios, con lo cual no hay ningún tipo de efecto ahí, pero sí que son mucho más innovadores con el tema del efecto de desplazamiento, porque como ya sabéis, el efecto de desplazamiento se supone que a la vez un aumento del gasto público que tiene que ser financiado con financiación externa,
tiende a escasear, a hacer más escasa la financiación y por lo tanto los tipos de interés aumentan. Bueno, pues desde el punto de la teoría monetaria moderna es exactamente al contrario. Un déficit público tiende a reducir los tipos de interés, no solo en el mercado interbancario, sino incluso los de los propios bonos públicos, ¿no? Y nosotros encontramos un vínculo directo con la teoría del circuito monetario, ¿no? Sobre todo expuesto por Augusto Graziani, porque, bueno, desde un punto de vista de sistema monetario y financiero se ve como el déficit público lo que hace es incrementar el número de reservas bancarias y, por lo tanto, los bancos se ven en una disposición de tener demasiadas reservas bancarias, con lo cual intentan prestarle y colocarlas en los mercados y eso tiende, al fin y al cabo, a reducir el tipo de interés, ¿no? de todas estas posiciones. Entonces, eso por un lado, creemos que es una aportación que coincide con la teoría de crédito, del circuito monetario, perdón, no sabemos cuál fue antes ni después, creemos que podrían ser coetáneas o que de forma paralela aportaron estos planteamientos. Y luego, por otro lado, hablando de los efectos expansivos no keynesianos, que sería, bueno, lo que conocemos, ¿no? de los recortes impositivos los recortes al final, los ajustes en política fiscal, que puede ser aumento de impuestos o reducción de gastos, lo que permite es un mayor crecimiento económico a medio o largo plazo porque los agentes económicos se ven con más oportunidades de invertir y consumir porque no va a haber un Estado que les esté arrebatando recursos. Bueno, la teoría monetaria moderna evidentemente rechaza esto de planteamientos post-keynesianos, sobre todo, y pone el foco en la capacidad productiva de la economía. Nunca va a ser necesario consolidar las cuentas públicas si la capacidad productiva de la economía no está utilizada a pleno rendimiento. Si hay una brecha de unos recursos ociosos que pueden ser movilizados y para producir bienes y servicios, entonces no tiene ningún tipo de sentido que las cuentas públicas se consoliden o se ajusten, sino que hay que incrementar el gasto público, por lo tanto el déficit público, hasta alcanzar ese nivel y, por supuesto, sobre todo a través del trabajo garantizado, porque es lo que te permite que ese impulso en la demanda agregada no sea tan inflacionaria como la típica demanda agregada keynesiana. Aquí se contrapone pues, esa visión de la hacienda responsable que todos conocemos desde la visión sobre todo ortodoxa con la hacienda funcional, que es claramente de inspiración de Ava Lerner, ¿no? Un economista que ya hace bastante tiempo vino a decir que la política fiscal no se debe regir por indicadores como el déficit público o la deuda pública, sino que se debe regir por indicadores reales como la inflación, el tipo de cambio o el empleo, que eso sí es algo que podría desencadenar desequilibrios en la economía, pero no un indicador escrito en un papel como el déficit público o la deuda pública, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, habría que aumentar el déficit público todo lo que hiciera falta para llegar al objetivo de lograr que la capacidad productiva de la economía fuese plenamente utilizada, no dejándola ociosa, ¿no? Y en relación con la deuda pública, que ya sabemos que desde un punto de vista ortodoxo, pues una deuda pública elevada es un problema, desde la visión de la teoría, por tres cuestiones, las dos ya que he mencionado, ¿no? La equivalencia ricardiana, el efecto de desplazamiento y además la acumulación de intereses, que lo que hace es todavía encarecer más la factura pública. Desde un punto de vista de la teoría monetaria moderna, esto carece de importancia porque siempre que un Estado tenga soberanía monetaria y sobre todo soberanía monetaria máxima, que sería emitir la moneda que se utiliza en tu territorio, pero además tener un tipo de cambio flexible, así no te obligas a tener que cambiar tu moneda por ningún otro activo como el oro o a ninguna otra moneda o mantener el valor con otra moneda y además que no emita bonos públicos denominados en una moneda extranjera, ¿no? Teniendo en cuenta esas características, un Estado soberano le da igual el nivel de deuda pública que tenga porque puede evitar la quiebra siempre que quiera. El problema en todo caso sería, como comentaba, de efecto de inflación o de tipo de cambio, ¿no? Y por último, los saldos sectoriales de Wayne-Godley, muy utilizados por la teoría monetaria moderna, evidentemente tienen esa inspiración en este economista británico y desde nuestro punto de vista creemos que engancha muy bien con un debate muy recurrente en la academia
que es el de los déficits gemelos, ¿no? O sea, para refrescar la memoria, hay un debate que ya lleva tiempo, pero bueno, se sigue escribiendo mucho sobre esto, y es si el déficit público causa el déficit por cuenta corriente, o si es al revés, incluso desde alguna perspectiva, ¿no? Si es el propio déficit por cuenta corriente al que te ha obligado tu estructura productiva y tu estructura exportadora, lo que te obliga al fin y al cabo a mantener determinados niveles de déficit público, ¿no? Que incluso algunos economistas bastante conocidos como Stiglitz defienden. Y creemos que la teoría monetaria moderna, utilizando los saldos sectoriales, añade una pieza que falta en todo ese puzzle, que es el saldo privado, ¿no? Y utilizando simplemente los saldos sectoriales de saldo público, saldo privado y saldo exterior, que tienen que sumar 0 por identidad contable, se puede, como decía, solventar o al menos contextualizar pues, este debate del que no se sabe en qué momento, porque la evidencia empírica es muy diversa y en algunos países parece que es un saldo el que determina al otro, en otros momentos del tiempo en ese mismo país parece que es al revés. Nosotros creemos que introduciéndole esa pieza que es el saldo privado, logramos darle respuesta a esto. Si hay un saldo privado deficitario, puede que los otros dos saldos mantengan una relación causal distinta, aunque sea del mismo país, pero está en una etapa de crecimiento económico diferente en la que las empresas y familias a lo mejor se están endeudando mucho y eso te está alterando pues, los mecanismos causales que uno podría pensar a primera vista, ¿no? Y bueno, pues por el tema de tiempo paso ya a las conclusiones, creo que me quedan 2 minutos escasos, así que vuelvo a repetir un poco lo que decía. No, vas bien, o sea que no te preocupes, sí. Tienes 5 minutos tranquilamente. Vale, bueno, ya me estoy acostumbrando en esta jornada a ser esquemático, así que voy con las conclusiones, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la teoría monetaria moderna, a pesar de todas esas caricaturas fáciles que hacen por parte de determinados ámbitos, ¿no? de la academia, no es un cuerpo ajeno a la literatura académica existente, ¿no? Hay mucha lectura con muy poco trasfondo, que parece que no entra en los detalles, sino que se queda en la superficie y por eso realiza una caricatura y una crítica muy, muy fácil y muy burda. Y cuando uno va a ver realmente cuáles son los planteamientos de la teoría monetaria moderna, es que se da cuenta que ni siquiera hay algo verdaderamente novedoso, sino que es simplemente la composición de diversos planteamientos, normalmente keynesianos, sobre todo post-keynesianos, pero no solo, que acaban conformando un marco teórico, aunque quizás esto suena muy ambicioso, para poder describir cómo funcionan los sistemas monetarios modernos, ¿no? Entonces creemos que la crítica a la teoría monetaria moderna debe ir por otras vías, no por creer que es un cuerpo alien, un cuerpo ajeno a lo que ya hay en la literatura económica. Creemos que todos esos planteamientos que tiene la teoría monetaria moderna con respecto a los de Keynes o a las visiones keynesianas son muy parecidos, pero se diferencian sobre todo en 2 elementos. En la demanda dirigida a la que hacía referencia, no se trata de estimular la demanda agregada, por ejemplo, cuando se está en crisis o en recesiones, de cualquier forma, sino que hay que hacerlo dirigiendo a las capas de la población que menos recursos tienen para evitar así las tensiones inflacionistas. Y por otro lado, pues esa despreocupación por los multiplicadores fiscales, no importa el desarrollo económico, desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, no se está pensando en darle el mejor uso eficiente de los recursos públicos, sino simplemente de llegar al pleno empleo. Es que no importa que sea ineficiente, sino que ese es el objetivo siempre que no haya inflación y un desequilibrio importante en el tipo de cambio, no hay problema. Y no hay que hacerlo solo en épocas de crisis y de recesión, sino que hay que hacerlo en cualquier momento del ciclo, ¿no? Con respecto a los efectos de desplazamiento y equivalencia ricardiana, yo ya lo había comentado, es simplemente que, por supuesto, lo desbancan, hay un rechazo absoluto. Y creemos que hay una incorporación analítica interesante, que es la de, ya que comentaba, que se compartía con la teoría del circuito monetario, que es que el déficit público precisamente empuja a la baja los tipos de interés, con lo cual muchos proponentes de la teoría monetaria moderna lo que acaban diciendo es que dentro de todo ese debate en la academia que hay de cuál es el tipo de interés natural de la economía, ellos responden, si hubiese un tipo de interés natural de la economía sería del 0%, porque las economías tienden a estar en déficit público y el déficit público tiende a la baja a los tipos de interés.
Y termino con las últimas conclusiones. O sea, la teoría monetaria moderna no se preocupa por los niveles de deuda pública, como esos análisis famosos de Carmen Kenneth y Rogoff, ¿no? De no se puede superar el 90%. Bueno, la teoría monetaria moderna dice la preocupación no es el nivel de deuda pública, si es muy elevado o muy bajo, ni tampoco del tipo de interés, sino de si el Estado tiene soberanía monetaria o no. Bueno, soberanía monetaria máxima, plena, para poder controlar los tipos de interés, porque si tiene soberanía monetaria plena, puede hacerlo, puede controlar la prima de riesgo de su bono y así que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Ejemplos que se ponen son los de Japón y Estados Unidos, que son paradigmáticos. Y no hay que consolidar las cuentas públicas a no ser que tengas unos problemas de inflación y que hayas superado la capacidad productiva de tu economía. No tiene sentido consolidar, aunque estés en crisis, aunque tengas un déficit público muy, muy elevado, una deuda pública muy elevada. No, hay que hacerlo en función de los indicadores macroeconómicos, como se desprende de las enseñanzas de Lerner, ¿no? Y por último, pues esa pieza que decía yo que le falta al debate de la hipótesis de los déficits gemelos, que sería, oye, introduce el saldo privado en todo ese análisis, en todo ese galimatías que tienes en la cabeza y seguro que obtienes mucha más luz, ¿no? Y de esto en parte hablé también ayer en una ponencia, porque incorporando el saldo privado se ve cómo hay diferentes posibilidades utilizando simplemente los saldos sectoriales, ¿no? Y atendiendo así a la situación actual o circunstancial de una economía, que es una inspiración del economista de Weingold. Y lo dejo aquí. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Paso entonces mi turno y bueno, vamos estupendamente de tiempo, así que creo que nos va a quedar tiempo de sobra para que podamos discutir muchas cosas, que sin duda va a ser lo que más enriquezca esta sesión, yo creo. Voy a hablaros, en mi caso, la presentación que nosotros hacemos, Ángel Vilariño, David Trillo y yo, es un análisis de la metodología de Moody's para asignar calificaciones de deuda soberana. ¿Me veis y me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, estupendo. La idea, claro, esto me llama la atención porque contrasta mucho con la presentación que ha hecho Eduardo ahora. Él lo ha hablado parcialmente, pero uno de los temas de los que ha hablado es de deuda pública relacionados con un planteamiento teórico, y yo en nuestro caso de lo que estamos hablando es de un planteamiento completamente aplicado, ¿no? Al final con lo que nos encontramos es con que los déficits públicos hay que financiarlos y la estructura actual de cómo se financian esos déficits públicos es a través de la emisión de deuda que hace el sector público en mercado primario y que después se negocia en mercados secundarios. Cuando la emisión de deuda cuando la deuda se emite en un mercado primario, necesita un referente, necesita un elemento de juicio para que los inversores sepan distinguir si esa deuda les parece buena o les parece mala en términos de riesgo, en términos de riesgo, si es buena o mala en términos de riesgo y de rentabilidad, por supuesto, pero fundamentalmente hay un elemento que es el riesgo que asumen al comprar esa deuda. Si esa deuda tiene un riesgo muy alto, pues va a tener unas características distintas. Este riesgo tiene muchos problemas de medición en análisis financiero, o sea que no estoy hablando de medición de probabilidad de cumplimiento o de medición de probabilidad de incumplimiento, pero este riesgo normalmente se utiliza un elemento que es el rating soberano. Bueno, el rating es una calificación crediticia que no solamente afecta a deuda soberana, deuda de países o deuda de territorios, sino que también se puede hablar de rating corporativo. En nuestro caso, el enfoque es un enfoque de rating soberano, o sea, de cómo afecta esa calificación crediticia a la deuda que emiten los sectores públicos. Entonces, esta calificación de rating es una calificación que se hace a largo plazo. Es una calificación ordinal, lo que te dice es si tú estás mejor calificado que otro país que tiene una calificación más baja. Si estás mejor calificado,
el corolario es que tu deuda tiene menos riesgo, o sea que la probabilidad de incumplimiento que tú tienes es más baja, pero no sabemos, el rating no es capaz de establecer numéricamente una probabilidad de incumplimiento. Sencillamente lo que hace es hacer una ordenación de los acreditados por mayor o menor riesgo, pero no establece cuantitativamente ese riesgo. En la práctica, si un soberano quiere emitir deuda, necesita una calificación de rating, a no ser que vaya a hacer emisiones estrictamente para el mercado doméstico y normalmente ni siquiera emisiones, sino que va a pedir dinero prestados. En la práctica hay más de 120 soberanos, de 120 países que tienen calificación crediticia, y los países que se quedan fuera son países que o bien tienen un problema de desarrollo muy bajo y entonces normalmente cuando tienen financiación de entidades multilaterales. Las calificaciones de rating han estado en la polémica de siempre, o sea, que yo recuerde, en las últimas 2 décadas por lo menos no han estado exentas de polémica permanentemente. No solamente las calificaciones de rating que se refieren a soberanos, sino también las que se refieren a corporativos. De hecho, en un trabajo previo que nosotros hicimos como consecuencia de la crisis financiera mundial, que luego fue, la segunda parte fue la llamada crisis de la deuda, en ese trabajo pudimos mostrar cómo las categorías de rating tenían una inconsistencia. O sea, en las categorías de rating tienen que ser consistentes, esas categorías son ordinales y van asociadas con unas determinadas letras. Entonces tienen que ser consistentes en la medida en la que una calificación de rating mejor tiene que traer consigo una probabilidad, un incumplimiento real posterior más bajo. Entonces, nosotros detectamos cómo la enorme cantidad de calificaciones de rating, que están entre 17 y 20 categorías con subcategorías adicionales, al final traen consigo que sea muy complicado discernir entre distintas categorías. De tal manera que en la práctica este trabajo lo hicimos con corporativos, con deuda corporativa, no con deuda soberana, porque no tenemos la misma evidencia de incumplimientos cuando hablamos de deuda soberana, pero pudimos observar cómo había inconsistencias, o sea, cómo en la práctica habían incumplido empresas que tenían una calificación de rating más alta que otras. Entonces era mucho más fácil ver cómo en unas determinadas calificaciones era mejor la deuda de los acreditados calificados con una deuda más baja. Luego, otras 2 cuestiones que sí que observamos a lo largo de la crisis de la deuda, y eso sí que fue claramente en soberanos, fue cambios en la calificación de rating muy rápidos como consecuencia de noticias o de eventos de contagio. Cuando se supone que las calificaciones, o sea, la idea de la calificación de rating es que la calificación de rating es a largo plazo, o sea, es el marco de referencia para que después los mercados decidan si, los inversores decidan si quieren comprar esa deuda o no quieren comprar esa deuda, pero no es un dato diario como puede ser la prima de riesgo, que es la cotización que tiene nuestra deuda en mercados secundarios día a día. Entonces, lo que observamos a lo largo de la crisis fue que se dieron muchísimos cambios de calificación, no solamente en la crisis financiera, sino también en la crisis asiática se dieron muchas bajadas de calificación crediticia respondiendo a noticias. Entonces, si ocurría que si incumplía Grecia, inmediatamente después teníamos bajadas de calificación de Portugal, de España, de Italia, muy rápidas, que no respondían o que estaban completamente en contra de la propia filosofía que tenían las calificaciones de rating. Y exactamente lo mismo ocurría con datos muy concretos de lo que pasaban en los mercados secundarios. Entonces, un aumento de la prima de riesgo se respondía con una bajada en la calificación de rating, cosa que es completamente antagónica, porque la prima de riesgo es un elemento completamente coyuntural y una calificación de rating que es, insisto, una calificación a largo plazo, no puede responder a momentos puntuales de cómo está funcionando el mercado, ¿no? Entonces,
después de esto, y por supuesto también de otros problemas muy graves que hubo con la calificación de los llamados activos tóxicos en la crisis financiera mundial. Entonces, no solamente hubo un problema con los soberanos, sino que el problema inicial se produjo con todas esas carteras de titulización que estaban calificadas con una altísima calificación y que los inversores pensaban que estaban comprando algo estupendo cuando luego en la práctica no fue. A lo largo de estos años, las agencias han ido cambiando la metodología de rating. En el caso de Moody's la han cambiado sustancialmente, pasando de lo que decían que era un juicio genérico hecho por unos expertos a tratar de establecer un modelo. Hemos hecho el análisis fundamental en el caso de Moody's porque es quien más información ofrece sobre su metodología de calificación, mucho más que Standard & Poor's o Fitch, que son las otras grandes calificadoras de rating que hay en el mercado. En el caso de Moody's, lo que plantean es lo que llaman una tarjeta de puntuación con 4 factores fundamentales, que son la fortaleza económica, la fortaleza institucional y de gobernanza, la fortaleza fiscal y la susceptibilidad a riesgo de evento. Las dos primeras es lo que le llaman la resiliencia económica y después le incluyen la fortaleza financiera del gobierno y al final ajustan con ese factor de susceptibilidad al riesgo. Estos 4 factores se establecen, como veis en esta tabla. El factor de fortaleza económica tiene distintos subfactores que son la dinámica del crecimiento, escala de la economía, el ingreso nacional y ajustes que hacen en la puntuación. Y todo esto tienen distintos indicadores. Aquí hemos señalado los indicadores más básicos, pero en algunas de las categorías la cantidad de indicadores es tremenda. Si os fijáis, cada uno de ellos tiene una determinada ponderación dentro de cada uno de los factores, de tal manera que cada uno de los factores acaba teniendo una ponderación del 100%. Pero en ningún caso, tampoco merece la pena que me ponga a describir exactamente el contenido de cada uno de los factores. Aquí están los 2 primeros factores y aquí están el factor 3 y el factor 4. La cuestión está en que una vez que se supone que Moody's establece un rango de valoración de las variables en cada uno de los factores. Lo que pasa es que lo que no establece es cuál es la ponderación en el total para establecer la categoría de rating de cada uno de los factores. O sea, no hay nada que diga el factor económico consideramos que debería tener un peso del 50% y los otros 3 factores pues un peso más bajo. No establece nada. O sea, en general lo que se hace es que hay, esto lo diré también en las conclusiones, ¿no? Pero en general hay una explicación muy prolija y un uso de muchas variables con una apariencia de exactitud y de modelización que luego al final no se responde en la práctica, porque no sabemos muy bien cómo lo agregamos. Sí que sabemos que de esto sale, o sea, de cada uno de los factores sale una determinada puntuación y si tú estás en un determinado rango, pues te asocian una categoría u otra de rating. Pero no sabemos exactamente cómo se hace porque hay montones de elementos de ajuste y de elementos discrecionales que vienen al final, ¿no? Lo primero que nosotros hemos hecho para comprobar si este modelo al final tenía en la práctica una innovación mucho más grande de lo que ocurría anteriormente con la otra metodología de rating, donde existían montones de variables, pero no existía esta apariencia de modelo cuantificable y al que se asignan unas determinadas puntuaciones. Lo primero que hemos hecho ha sido hacer unos modelos de sección cruzada donde hemos cogido las escalas de rating. Si veis aquí, las escalas son AAA, AA, etcétera, o sea, las escalas típicas de rating que supongo que habréis visto en algún momento. Entonces, a esas escalas les asignamos una escala lineal o una escala exponencial dependiendo de si creemos que la distancia entre cada una de las categorías es la misma o si pensamos que la distancia es más baja cuando estamos hablando de los grados de inversión. O sea, al final toda la calificación de rating se divide en 2 grandes grupos, el grado de inversión, que sería algo así como el del grado de los países con menor nivel de riesgo,
y el grado especulativo, que supone en sí mismo el nombre que tú estás haciendo una inversión especulativa. O sea, que estás haciendo una inversión con claro riesgo y que, por tanto, vas a exigirle una rentabilidad mucho más alta. Entonces, en esta segunda hemos supuesto que la distancia entre cada una de las calificaciones es muchísimo más alta. Los modelos, al final, bueno, en este caso hemos hecho modelos no solamente en el caso de relacionar la calificación de rating con las variables reconocidas en el factor 1, el del factor de fortaleza económica, sino lo hemos hecho con el resto de los factores. Aquí solamente os traemos los dos modelos que han tenido un resultado mejor, porque realmente cuando estamos hablando del resto de los factores, la capacidad explicativa que tienen es mucho más baja. Pero fijaos que aquí, en este caso, nos hemos quedado, me ciño solamente a este último modelo, que es un modelo en el que tenemos el PIB per cápita y el PIB nominal en logaritmos para evitar problemas con los residuos de heterocelasticidad, y que hemos recogido además una variable dummy que distingue entre grado de inversión y grado especulativo. Fijaos que el objetivo del modelo no es predecir el rating, sino es constatar, porque pues aquí todas las variables son significativas, corresponden al signo esperado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que constatamos es que la capacidad explicativa que tiene ese primer factor de fortaleza económica dentro del rating acaba siendo muy, muy alta. O sea que cosa que habíamos observado en trabajos previos que habíamos llevado a cabo con otras metodologías de rating. Por lo tanto, en el desarrollo de lo que hemos visto posteriormente, pues nos hemos ceñido de manera especial a ese primer factor de fortaleza económica. Fijaos que aquí tenemos, perdonad que voy a ver cómo voy de tiempo. Aquí tenemos lo que recoge Moody's dentro del primer factor de fortaleza económica, que recoge crecimiento medio del PIB real en los 5 años anteriores y en los años posteriores. O sea que no lo voy a definir cada una de ellas, pero cada una de las variables se refieren a un periodo de tiempo que en buena parte de los casos recogen previsiones sobre crecimiento o previsiones sobre evolución de la economía. Una segunda variable que es volatilidad del crecimiento del PIB real, nivel de PIB nominal y PIB per cápita. Moody's establece como un rango de crecimiento medio del PIB real un 5,7% de crecimiento anual para los AAA. Una volatilidad del crecimiento inferior a 1,4, un PIB nominal, un rango de PIB nominal a partir de $1 billón, y en el caso del PIB per cápita, aquí hay una errata, porque esto es un PIB per cápita igual o superior a $48.000 anuales. Entonces, utilizando esto, bueno, aquí tenéis en la tabla el resto, o sea, cómo asignan estos rangos a cada una de las categorías de rating, pero con esto ya encontramos serios problemas en la aplicación misma del modelo, ¿no? El primero de ellos es que, claro, si tenemos en cuenta que los AAA tienen que tener un crecimiento algo superior al 5%, pues nos encontramos en esta tabla, hemos recogido los países que con datos del Fondo Monetario Internacional tienen entre los últimos años y los años de previsión un crecimiento que los situarían en un rango de ser AAA. Como veis, ninguno de los países en la práctica AAA están en este rango de crecimiento del PIB. De hecho, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, Austria, Reino Unido, Australia, Suecia, España, etcétera, son todos países que estarían atendiendo a su crecimiento medio del PIB, estarían en un rango por debajo del triple B, del rango de inversión. O sea, estarían en categoría poco más o menos que de bono basura. Y estos países, en general, son todos países con una calificación de rating en la práctica muchísimo más baja que lo que muestra aquí. Esto lo que muestra es que al final pues establecen dentro de todo ese modelo supuestamente muy
muy objetivo, pues establecen un montón de rangos que son más que cuestionables, sobre todo porque no hay ninguna justificación a que el AAA tenga que tener un crecimiento del PIB del 5 y pico %, cuando son los países que tienen un desarrollo mayor y que tienen una economía mucho más avanzada, acaban registrando tasas de crecimiento del PIB más bajas. El siguiente, que es el indicador de volatilidad del crecimiento del PIB real, pues nos volvemos a encontrar con lo mismo. Hay algunos países que sí que estarían recogidos como AAA, pero hay otros muchísimos países que no están recogidos como AAA y que además están en categorías de rating muchísimo más bajas que lo que correspondería a un AAA. O sea que nuevamente acabamos teniendo con que la metodología de Moody's no se establece, no hay una justificación de por qué tiene que ser esa tasa de crecimiento del PIB o por qué tiene que ser esta volatilidad del crecimiento del PIB, ¿no? Los otros dos indicadores de este factor de fortaleza económica son el PIB nominal y el PIB per cápita. En el caso del PIB nominal, establecer que los países AAA son países con más de $1 billón de PIB anual, pues esto también vuelve otra vez a ser arbitrario, ¿no? Porque estamos hablando, cuando hablamos de un PIB de más de $1 billón, nos estamos refiriendo a países que tienen una capacidad económica alta, pero puede ser que tengan una capacidad económica alta porque son países con un nivel de desarrollo muy alto, en la medida en que ese nivel de desarrollo puede responder a que va a cumplir mejor con sus capacidades de pago, que en sí mismo solamente el nivel de desarrollo no lo justifica, pero sí que podemos pensar que existe una relación inicial. Pero también hay países que son grandes, sin más, o sea, que tienen un tamaño grande y que, por lo tanto, pues tienen una capacidad de producción elevada, como puede ser el caso de China o India. Y no necesariamente, por el hecho de ser grandes y tener un PIB grande, van a tener una capacidad de cumplimiento de las obligaciones crediticias más alto. Con lo cual, en el caso de esta variable, pues es más que dudoso que tenga una clara relación con el cumplimiento. Fijaos que estamos hablando de elementos de fortaleza económica, pero esos elementos de fortaleza económica hay que unirlos con el hecho insalvable de que el rating lo que me está determinando es la capacidad de cumplimiento de mis obligaciones de crédito, que es lo que es realmente interesante, no si soy un país, un país con mayor capacidad económica o menor, ¿no? En el caso del PIB per cápita, pues al final acaba siendo un elemento muy heterogéneo, pero sí es verdad que en general, en todas las metodologías y en todos los análisis que hemos hecho, tanto de ahora como de otros momentos, la relación entre el PIB per cápita, estos PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, y el rating es muy, muy elevada. Eso sí que ha sido una absoluta constante. ¿Relación con la capacidad de cumplimiento de las obligaciones crediticias? Pues parece que al final, en la práctica, lo que está determinando es que ese PIB per cápita valora el nivel de desarrollo y con ese nivel de desarrollo estamos suponiendo que hay mayor capacidad de pago de la deuda, ¿no? Con todo esto, después de estos elementos que a nuestro juicio son más que criticables, Moody's establece un montón de ajustes, o sea, de corrección a lo que teóricamente saldría teniendo en cuenta la primera parte del modelo, o sea, la primera parte del modelo, que es ese factor de fortaleza económica. El primer ajuste que lleva a cabo es el ajuste de flexibilidad, que no es más que una aproximación neoliberal a que tener un mercado de trabajo muy liberalizado y lo que llaman los mercados financieros bien desarrollados y profundos. No lo define en ningún caso, que es lo que considera mercados financieros bien desarrollados y profundos, más aún cuando sabemos que han sido esos mercados financieros los que han causado, los causantes de muchísimas situaciones de inestabilidad económica y de crisis que han traído consigo problemas para el pago de la deuda, con lo cual es más que dudoso que este elemento de flexibilidad sirva realmente para saber si podemos mejorar la capacidad de pago o no. El otro elemento es un elemento de productividad,
que lo valoran con indicadores completamente parciales. En todos los casos son indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial o un indicador que tienen aquí de cambios a largo plazo en la productividad basándose en el crecimiento medio del PIB en los últimos años, en los últimos 10 años, con respecto a las previsiones de una década, que en sí mismo no es un indicador de productividad, con lo cual también parece más que dudoso que con esto vayamos a mejorar la calificación de rating, ¿no? Estos otros dos, de desafíos de la población activa, que tiene que ver con la evolución de la población activa y con envejecimiento de la población, o este de diversidad, que tiene que ver con el tener una capacidad productiva y una capacidad exportadora, no de un monoproducto, sino de una diversidad amplia de productos, pues también lo tienen en cuenta. Y curiosamente, hay una última categoría, que es esta categoría de otros, como un ajuste residual, donde recogen el elemento de crecimiento excesivo del crédito, que en realidad este elemento de crecimiento excesivo del crédito sí que es, a nuestro juicio, un factor muy relevante en las crisis financieras, en los momentos de inestabilidad que traen consigo situaciones de dificultades de cumplimiento de las obligaciones de crédito. Y aquí, en este caso, lo tienen de una manera completamente residual y meramente utilizando una tasa de crecimiento del crédito sin juzgar en ningún momento la calidad de dicho crédito. Y por último, en otros elementos también tiene elementos de cambio estructural de la economía que lo dejan de una manera completamente residual. Por lo tanto, y ya para terminar, lo que nosotros vemos de este cambio metodológico es una gran discrecionalidad en la elección de los factores y subfactores y de las ponderaciones que hay entre cada uno de ellos, sin ninguna argumentación teórica ni empírica sólida que justifique que unas categorías tienen que tener un determinado rango de valor u otro. En general nos parece que es un ejercicio a priorístico donde se mezclan ideas completamente convencionales que no están relacionadas directamente con las variables que deberían primar cuando estamos hablando de la distancia de un emisor soberano al incumplimiento de sus obligaciones de pago. El modelo aparentemente es un modelo mecánico donde lo recogemos y queda objetivado, pero después introduce montones de elementos que hacen que acabe siendo igual de subjetivo o igual de discrecional que podía ser antes, ¿no? Y los ajustes que plantean, pues a nuestro juicio no sirven en absoluto para modular los problemas que hemos visto que tiene el modelo. Claro, eso hasta ahora, porque este trabajo se empezó a hacer antes de que nos quedáramos parados en la pandemia, pero ahora, además, vamos a tener un elemento que es la crisis actual que estamos viviendo y que va a traer consigo que al menos vamos a tener 2 años, o sea, mínimo vamos a estar con 2 años absolutamente atípicos que van a cambiar radicalmente las medias de crecimiento, la volatilidad, las predicciones a los próximos años, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que olvidar que cuando estamos hablando de las calificaciones de rating, nos estamos refiriendo a un elemento que es fundamental en el caso de muchos países para conseguir financiar los déficits públicos y para conseguir mantener una estabilidad. Al final, en la práctica, una mala calificación de rating o una declaración de las agencias de que tu deuda ha empeorado sustancialmente puede traer consigo problemas muy graves en la práctica porque no eres capaz de emitir deuda y que esa deuda sea comprada por los inversores. Por lo tanto, al final, pues no te quedaría más remedio que entrar en default, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un elemento que no es secundario en absoluto y que tiene mucha repercusión sobre esa gestión de la deuda. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, creo que se ha quedado... ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente, Nuria. Creo que se ha quedado el escritorio enganchado aquí. Ya está. No, yo te veo a ti bien. Bueno, pues creo que me pasa un poco, ¿eh? Ninguno de mis 2 compañeros me ha cortado justo hace 5 minutos, como me deberíais haber cortado para que no me excediera del tiempo. Pero, en fin,
Aún así, nos quedan 40 minutos holgados para poder discutir, hablar y que podamos establecer un diálogo productivo. Si os parece, utilizáis la manita que está aquí, levantáis la mano y yo voy cediendo la palabra. No obstante, para romper el hielo y también para que me sirva a mí de aclaración, sí me gustaría preguntarle a Iñaki cómo ve la situación actual. Claro, porque lo que nos has traído es nos has traído en el último momento una ley que acaba de salir y que supongo yo que no te habrá dado tiempo a analizar las consecuencias que va a tener mucho, porque pues, debe ser de estos días recientes. Pero ¿cómo ves tú el futuro de la economía cubana y cómo ves al final qué crees que es lo que va a ocurrir tú en calidad de experto en economía cubana? Pues mira, yo cuando estaba recopilando los datos ya se oían rumores de que la unificación monetaria iba a ser inminente, pero también había sectores de la Universidad de La Habana que me decían, bueno, a ver, sí, pero esta unificación inminente llevan diciéndola 20 años y todavía no se ha hecho. Y bueno, yo dije, bueno, pues aún así me la juego porque si todavía tengo margen, pues me da tiempo a presentar mi trabajo y no cambian las cosas porque igual tardaban más. Pero justo el 1 de enero leí que ya han unificado las dos monedas y ya solo queda una. Y respecto a cómo está Cuba ahora mismo, pues yo creo que está en una situación muy delicada. En primer lugar, porque uno de los sectores en los que habían apostado para el crecimiento y el desarrollo es el turismo. Y si algo ha tambaleado en la pandemia ha sido precisamente el turismo. O sea, todo ese PIB que viene y todos los encadenamientos productivos que tiene detrás el turismo en la industria nacional se han caído. Sí que es cierto que, bueno, como el otro sector es el biofarmacéutico y parece que Cuba ha conseguido sacar una vacuna o están en ello y que tienen previsto producir 100 millones, a lo mejor es posible que encuentren en la vacuna los ingresos que han dejado de tener por el turismo. Pero bueno, todo esto habrá que verlo. Perdón, que no tenía sonido, disculpad. Bueno, mientras se anima más gente, luego igual tengo otra pregunta que hacerte, Iñaki, pero ahora voy a por Eduardo, porque, claro, yo tengo un problema con la teoría monetaria moderna. Es que no sé hasta qué punto, claro, realmente no estamos hablando, no hay experiencia empírica para saber cómo funcionaría en la realidad. Entonces para mí, probablemente sea porque no me he metido en profundidad a estudiarlo, ¿no? Pero para mí se queda como un ejercicio teórico muy interesante y muy aprovechable en algunas cosas, pero que en otras lo veo con multitud de problemas, ¿no? De problemas no soy capaz de imaginar cómo se podría llevar a cabo una idea de financiación de deuda pública. Por supuesto, en el caso de España, como somos parte de una unión monetaria, pues la única aplicación que tendríamos inicialmente sería salir de la unión monetaria porque no tenemos soberanía monetaria. Pero no encuentro cómo en la práctica podríamos llegar a financiar 1,2 billones de deuda pública a través de expansión monetaria y de monetización de deuda. O sea, creo que al final la distorsión sería muy, muy elevada. Y en el resto, o sea, todo lo que se supone que se conseguiría con pleno empleo, no veo cómo sería capaz de resolver un problema, o sea, cómo sería capaz de generar ingresos públicos para ir reduciendo en la práctica ese nivel de deuda. Lo veo con problemas. Cuéntame un poco más, por favor. Convénceme. A ver, yo también soy crítico con la teoría monetaria moderna. No es que abrace todos los postulados que mantiene, ¿no? En la investigación en realidad no hay juicio, ¿no? Es una comparación entre diversas ramas y contextualizarla en el mundo académico, pero sí que un defensor más o menos acérrimo de la teoría monetaria moderna te contestaría lo siguiente a la reflexión que estás haciendo.
Y es que la teoría monetaria moderna no sería una prescripción política ni una receta de política económica, sino que sería simplemente una descripción de cómo funcionan los sistemas monetarios modernos, al menos hasta donde llega lo del trabajo garantizado, que es verdad que el trabajo garantizado obviamente sí que es una receta de política económica, pero hasta llegar ahí, o sea, todo lo que tiene que ver con los niveles de deuda, soberanía monetaria, los saldos, etcétera, etcétera, te dirían que es una descripción. Y claro, o sea, la clave sería, que por cierto, ¿no? O sea, el aspecto concreto que estabas mencionando de los tipos de interés y la sostenibilidad de la deuda es compartido también por otros enfoques, como lo que decía del circuito monetario de Augusto Graziani. Y es que yo eso sí lo veo mejor. Entiendo que la sostenibilidad de la deuda va a depender siempre del emisor, al menos en términos nominales, ¿no? Y los tipos de interés se pueden controlar siempre que el Banco Central correspondiente esté detrás respaldando eso. La evidencia última lo respalda así, ¿no? Estamos viendo la expansión cuantitativa, aunque sea a través del mercado secundario, está empujando los tipos de interés, no solo los de corto plazo, sino de medio y largo plazo, a la baja, y eso es una decisión política de política monetaria. Pero, como decía, yo creo que la clave sería, o la crítica yo creo que está más, porque es todo mucho más pantanoso y mucho más difícil de poder analizar, qué ocurriría en esa situación de pleno empleo con el trabajo garantizado. Yo ahí creo que hay muchísimas dificultades, muchísimas complicaciones, pero antes de llegar al trabajo garantizado, yo sí creo que es un cuerpo teórico sólido. Y termino con lo siguiente, o sea, lo que dicen los de la teoría monetaria moderna, incluyendo también a los del circuito de crédito, circuito monetario, perdón, es que todos los déficits públicos en realidad no se pueden financiar, ni tiene sentido hablar de que se financien, sino que simplemente la diferencia entre el gasto público y los ingresos públicos. Como los estados son soberanos, y si hablamos de los que no son soberanos, son emisores, al fin y al cabo utilizan un dinero que proviene de un soberano, ¿no? Entonces sería como confuso hablar de que los déficits públicos tienen que financiarse. En realidad no es necesario, porque claro, si hay un estado que es emisor del dinero, para que pueda haber dinero en funcionamiento, incluso recaudar, primero tendría que gastar, ¿no? Entonces yo creo que es un tema interesante, y para no extenderme más lo dejo aquí, pero sí, yo creo que hay cosas en las que a mí sí me convencen, y hay cosas como el trabajo garantizado que lo veo mucho más difícil de defender. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguno de vosotros dos. Yo sí tengo una pregunta, pero igual prefiero dejarla para más tarde, para no monopolizar tampoco el debate, porque hay dos manos levantadas. Ah, ¿hay dos manos levantadas? Pues yo no veo ninguna. Yo también veo tres, ahora veo tres. Sí. Ah, pues disculpadme, porque estaba por lanzarme yo a hacer más preguntas, pero es que yo no veo en los participantes ninguna mano levantada. Pues entonces, una de dos, Raúl, o moderas tú, o... Sí, Ah, a mí, mira, no, aquí lo estoy viendo, es que estoy viendo en el apartado de participantes y no lo veo, aquí veo +9 y veo manos levantadas, pero no sé quién es. Lo siento, no tengo mucha capacidad ahora mismo para administrarlo. Sí que me sale ahora mismo, no sé si será Javier Espejo o Juan Carlos Espejo, ¿puede ser? Sí, es ¿Eres Juan tú? Carlos, pero Iván Adelante, tenía la porque mano es el primero que me ha levantada. salido con la mano levantada. sí, después Disculpad los están, demás si es que lo he hecho antes, pero es que no me salen más. después están Gonzalo e Iván. Iván es el primero que tenía la mano levantada. Que hable Bueno, primero. pues entonces, si os parece, Iván primero, luego Juan Carlos y luego Gonzalo. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Y tenía dos preguntas, una para Eduardo y otra para Nuria. Para Eduardo sería, la teoría monetaria moderna defiende la introducción de dinero en la economía y dejando en un segundo plano la deuda o el déficit público. Vale. En el momento en que llegue que haya que reducir la deuda, a lo mejor no tenemos comprador por falta de confianza o también porque el tipo de interés que le ofrecemos no le parece interesante para
comprar nuestra deuda. Entonces, en ese caso, ¿cómo se reduciría la deuda? Y otra pregunta sería para Nuria, que es, ¿por qué en ciertas situaciones se emiten letras y bonos del Tesoro con rentabilidad negativa y quiénes son los compradores? Muchas gracias. ¿Os parece que dejamos esta primera ronda, que intervengan las otras dos personas más y luego respondemos, ¿vale? Adelante, entonces, no sé si era Iván o Juan Carlos. Yo creo que era Juan Carlos el que estaba segundo, pero ya no lo sé. Disculpadme de verdad, pero es que no veo ni los nombres ni las manos. Yo creo que vienen en orden, o sea, las manos de abajo son las que más tiempo llevan. O sea, que ahora le tocaría a Agustí Colón. Yo no las veo por orden, entonces no sé por qué, pero vamos. Da igual, llevo nosotros con todo el no año y no entendemos. deja de sorprenderme. Intervenid vosotros, como no hay tema de tiempo ni nada. Adelante, el primero de los dos. Sí, yo tenía las manos primero. Una pregunta rápida para Iñaki. ¿En Cuba hay algún tipo de planificación en los precios? Y otra para Eduardo, que supongo que ya te la habrán hecho. Es una duda que yo tengo, una duda sincera. ¿Cómo aborda la teoría monetaria moderna, por ejemplo, en el caso de Argentina, que hay fábricas, se dice que hay fábricas vacías y sin embargo hay mucha inflación? ¿Esto se debe porque no tiene una fuerza productiva, digamos, Argentina, porque tenga algún tipo de problema su economía? Muy bien, pues Agustín. Yo he levantado el último, ¿eh? Creo que había otra mano antes que la mía. Ah, Sí, sí, sí. efectivamente le sale ahora Gonzalo. ¿Aló, me escuchan? Sí, bueno, la pregunta, la mía va para Nuria. Mira, Nuria, yo quisiera preguntar si en el trabajo que tú has hecho con Ángel, ¿han hecho alguna consideración o alguna referencia a esta diferencia que hay entre los países, bueno, de alguna manera, desde esta lógica estructuralista, centrales y periféricos o desarrollados y no desarrollados? Porque mira, como yo lo veo, bajo este sistema o bajo esta arquitectura financiera que tú lo has dibujado, es casi imposible o muy difícil emprender procesos de desarrollo. Si bien nosotros necesitamos dinero para infraestructura y demás, eso significa mayor financiamiento de deuda, pero si la deuda la adquirimos en peores condiciones porque la metodología, que además es discrecional, como tú lo has dicho, favorece a los países que tienen un PIB per cápita, etcétera, de poder adquisitivo y es más bajo, pues ¿cómo podemos nosotros acceder a un tipo de financiamiento para el desarrollo? Bajo esta arquitectura financiera es casi imposible o muy difícil tener eso, emprender un proceso de desarrollo. Y bueno, esa era mi pregunta, a ver si tú lo has considerado. Y la segunda, pues, ¿qué fuentes de financiamiento o cómo se podría dar un cambio para esto? Porque si está en manos privadas, pues, bueno, queda la discreción. Y eso que tú has mostrado una de 3 calificadoras. Estupendo. Me parece que hay una persona más, que ahora sí que es Agustín, ¿puede ser? Sí, sí. Pues justo después de que intervengas tú, pasamos a responder. Si hay alguna mano más, si no os importa, acordaos de bajar la mano para que no nos confundamos, a no ser que queráis preguntar otra vez, pero cuando ya habéis preguntado, bajad la mano, por favor. Perfecto, pues mira, la bajo yo ya la mano. No, en primer lugar, felicitados por las exposiciones y agradecer toda la información tan interesante que nos habéis ofrecido, ¿no? Un par de preguntas, una para Eduardo y otra para Nuria. Para Eduardo, me ha parecido que un poco de pasada has hablado de la posibilidad, a través de que plantea la teoría monetaria moderna, la posibilidad de controlar la prima de riesgo, porque al final el tipo de interés, ¿no? digamos, real
en el sentido de que se visualiza no solo es el tipo oficial o el de mercado que se puede, de la deuda que se puede controlar por parte de las autoridades monetarias, ¿no? O del gobierno, sino desde el punto de vista de lo cual es la prima de riesgo efectiva, ¿no? Claro, aquí ponemos como ejemplo la situación actual, pero estaríamos en una situación donde una expansión de los balances impresionantes por parte de los bancos centrales. ¿Sería esta la forma habitual que propondría la teoría monetaria? O si nos podrías por aquí, porque yo creo que es interesante, nos pudieras en ese sentido ilustrar cómo se plantea, ¿no? Y luego una pregunta que no tengo entendido sobre la utilización de la metodología de los saldos sectoriales, que esta metodología presupone que los tipos de cambio son fijos para que se dé exactamente la igualdad, ¿no? Cuando estamos hablando, la teoría monetaria luego plantea, digamos, como la soberanía monetaria, se plantea, como tú lo decías, en términos plenos y por tanto los tipos de cambio son variables. El hecho de utilizar tipos de cambios variables o analizarlo en un contexto de tipos de cambios variables afectaría excesivamente a la metodología de base de lo que es los saldos sectoriales o es una aproximación que resulta, digamos, válida y que por tanto no nos afectaría excesivamente lo que sería esta utilización de esta metodología, ¿no? Y para Nuria, cuando estamos hablando de las agencias de rating, por la importancia ya del compañero anterior, cuando hablaba de los países, ¿no?, en vías de desarrollo o necesidad de desarrollo, tengo la sensación que al final el rating no deja de ser un bien público, ¿no? Entonces, no sé si, digamos, eso exigiría algún tipo de regulación sobre qué tipo de metodología utilizan las empresas, ¿no? Porque al final son empresas. También una cierta evaluación de su eficacia en la utilización. Y no sé si hay algún tipo de iniciativa en ese sentido de que hubiera algún tipo de regulación o en todo caso, ¿qué piensas? Si eso no debería, es decir, por un parte, ofrece una información importante, ¿no?, para la hora de derivar los distintos recursos hacia unas economías a otras desde el punto de vista de la compra de la deuda tanto pública como corporativa, pero por otro lado, como se ha indicado, y tú misma yo creo que se deduce, hay un grado de afectación que tiene un carácter poco sólido y que puede tener unas afectaciones importantes en los resultados de las diversas economías para atraer capital o no, ¿no? Ahí sí hay algún tipo de iniciativa o cómo lo ves tú, ¿no? Y muchas gracias. Muy bien. No sé, parece, hacemos el mismo orden de antes. Intervienes tú ahora, Iñaki, luego Eduardo y luego yo. ¿Parece bien? Vale, de acuerdo. Bueno, pues contestando a la pregunta de si hay regulación de precios o planificación, sí que hay. De hecho, o sea, un ministerio cubano es el Ministerio de Finanzas y Precios. O sea, el nombre viene en el propio ministerio. Pero solo regula los precios de las mercancías de los dos mercados que yo he considerado más socialistas. El mercado de la libreta de abastecimiento y el mercado agropecuario, que puede vender los excedentes de los cooperativistas. Yo creo que el objetivo de esto es buscar eliminar los efectos de la ley del valor en la formación de precios del mercado nacional. Pero si lo miramos en términos cronológicos, toda esta planificación se viene abandonando desde el periodo especial. O sea, antes del periodo especial, por ejemplo, el mercado de libreta de abastecimientos, el de la cartilla de racionamiento, abastecía el 80% de la cesta de consumo de los cubanos. Hoy solo lo hacen un 10%. ¿Por qué? Porque el Estado ha preferido ir reservando, o sea, ir legando huecos a mercados privados. Puede ser el cuentapropista o el de las tiendas, que lo gestiona él, pero que son precios trasladados del mercado internacional y por lo tanto no, o sea, sigue habiendo una actuación de la ley del valor, o de los propios mercados estrictamente privados. Muy bien, yo creo que no tienes nada más, ¿no, Iñaki? No, era eso, lo siento, que no he dicho que he acabado. Vale, pues Eduardo, es tu turno. A ver, voy en orden cronológico. Bueno, gracias por las cuestiones que son muy interesantes. Desde el punto de vista, la primera pregunta hace referencia a por qué luego los inversores iban a confiar, ¿no? Y a comprarle los bonos públicos a un Estado
después de cualquier actuación política que haya hecho, en que tenga la deuda pública por las nubes. Bueno, desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna es que no hay ningún tipo de dependencia de los inversores, de esos llamados inversores. Es que, de hecho, si es un Estado soberano de su propia moneda, emite bono público en su propia moneda y además tiene un tipo de cambio flexible, con lo cual no tiene que controlar ningún tipo de cambio, ningún tipo de valor con respecto a otra divisa o algún activo financiero o algún activo como el oro, entonces no necesita pedir dinero prestado en los mercados. De hecho, la explicación que da la teoría monetaria moderna de por qué se emiten bonos públicos es porque es un instrumento de política monetaria para mantener el tipo de interés interbancario en los límites fijados por las autoridades monetarias. Porque, como yo estaba intentando explicar antes, si el déficit público inyecta nuevas reservas bancarias al sistema monetario, los bancos van a intentar desprendérselas para darle rentabilidad y hacer negocio con ellas, y eso empuja a la baja el tipo de interés interbancario. Si el Estado, conjuntamente con el Banco Central, quieren evitar que el tipo de interés vaya más abajo de lo que pretenden por sus objetivos de política monetaria, una opción para hacerlo es a través de operaciones de mercado abierto, que es emitir bonos públicos que lo que hacen es detraer reservas bancarias de los bancos, ofreciendo una rentabilidad, una alternativa de inversión más rentable. En vez de tener el tipo de interés que se paga en la reserva, aunque ahora es negativo, le ofrecen un bono público que ofrece un tipo de interés superior. Por cierto, algunos actualmente son negativos. Así que desde ese punto de vista no hay ningún tipo de dependencia. Si viene un inversor financiero y dice, oye, yo no te quiero comprar el bono público, pues como tú eres un Estado soberano, dice, pues me da igual, yo estoy gastando porque soy emisor, no necesito endeudarme, ¿no? De hecho, por terminar con esto, el dinero que piden prestado los estados soberanos es dinero que en algún momento ha creado ese estado soberano. Porque si está Estados Unidos emitiendo bonos públicos en dólares estadounidenses, esos dólares estadounidenses los ha creado primero Estados Unidos a través de la Reserva Federal. No puede ser de otra forma, ¿no? El tema de Argentina es interesante, pero la explicación que se da desde la teoría monetaria moderna es que la capacidad productiva, y en la pregunta venía incluido esto, la capacidad productiva de una economía es importantísima porque tú puedes elevar la cantidad de gasto de tu economía a través del impulso monetario, ¿no? Todo lo que puedas hasta llegar al máximo de tu capacidad productiva. Claro, si tu economía está hecho trizas porque tiene asimetrías productivas, problemas de dependencia exterior, como le ocurre a muchas, o pocos mercados competitivos, como le ocurre a Argentina, en el que hay grandes oligopolios que establecen los precios donde quieren, los precios al final te acaban subiendo, pero por otro tipo de motivos que ni siquiera tienen que ver con que tú hayas creado más dinero de la cuenta, ¿no? Que esto es casi todos los episodios todos los episodios hiperinflacionarios, y esto es un análisis del Instituto Cato, que creo que no es nada sospechoso de ser de izquierda, revela que nunca fueron provocados por una expansión monetaria excesiva, sino que fue provocado por una contracción de la oferta productiva, ¿no? O sea, Rusia, después de la descomposición de la Unión Soviética, pues su oferta productiva al garete. Alemania, después de perder la guerra mundial, pues su estructura productiva al garete. Zimbabue, crisis agrícola y además una guerra civil al garete. Venezuela, lo que tiene es una escasez de alimentos, ya sea por boicot o por lo que sea de las propias empresas. Pues lo que ocurre es que capacidad productiva al garete. Entonces hay demasiado dinero y mucho poder de las empresas, no que se hayan pasado de crear dinero, el problema es otro, ¿no? Desde ese punto de vista. Y el tema de controlar la prima de riesgo en la actualidad, ¿no? O qué es lo que propone la teoría monetaria moderna. Bueno, yo creo que está claro que se puede controlar la prima de riesgo si tienes el Banco Central, al menos en términos nominales. Luego uno puede decir, si te pasas controlando la prima de riesgo, a lo mejor estás inyectando demasiado dinero, demasiadas reservas bancarias y a lo mejor hay tensión inflacionista. Pero en términos nominales, la prima de riesgo se puede controlar, lo hemos visto con las expansiones cuantitativas, ¿no? Están absolutamente a la baja, a pesar de que las deudas y los déficits se están disparando. ¿Y qué es lo que propone la teoría monetaria moderna? No es la expansión cuantitativa. Claro, al financiar un trabajo garantizado a partir de emisión monetaria, que sería simplemente déficit público, lo que está ocurriendo es precisamente el mismo efecto en el sistema monetario, es que hay más reservas bancarias, que es lo que ocurre ahora con la expansión cuantitativa, ¿no? O sea, que se incrementa el número de reservas bancarias, que es lo que empuja abajo los tipos de interés. Con un trabajo garantizado, con déficit público, ocurriría lo mismo. Lo que te estás ahorrando es el negocio de los inversores financieros, te estás ahorrando la desigualdad de patrimonio en la riqueza que te genera la expansión cuantitativa y al fin y al cabo estás redirigiendo todo ese dinero a las capas más necesitadas.
y no a fondos de inversión para que luego coloquen esas reservas bancarias o esa renta donde quieran, ¿no? Y el último comentario, muy interesante, nunca me había surgido, pero yo hasta donde sé, para poder realizar análisis utilizando los saldos sectoriales desde modelos, flujos consistentes o no, no es necesario que haya tipo de cambio. O sea, hasta donde yo sé, y de esto he leído bastante, el único, porque en realidad como es un modelo de flujo, si tú estás utilizando una moneda distinta, lo que haces es cambiarla a tu moneda, porque tu propio moneda estás utilizando simplemente una unidad de cuenta, que sería la correspondiente. Entonces tú, durante ese periodo que vas a realizar el análisis, que normalmente es un año, pues tú lo vas cambiando. Si es variable, da igual, en el momento en el que haga el cálculo, lo cambias por el tipo de cambio determinado. O sea que yo creo que no hay problema. El único problema de valoración, y es bastante importante, es que cuando esos flujos los conviertas a stock, con que haya cómo los valoras a precio de mercado, a precio de compraventa, porque claro, puede haber una burbuja y entonces se te disloca. Pero por eso a los saldos sectoriales no les afecta, porque al fin y al cabo es una variable de flujo y tú utilizas solamente una unidad de cuenta, da igual que sea tipo de cambio fijo. Muy bien, me toca a mí entonces, ¿no? A ver, la primera pregunta, ¿por qué hay situaciones como las que estamos viviendo actualmente en el que hay emisiones de deuda con rentabilidades negativas? A ver, esto requiere una pequeña explicación. O sea, no solamente es por el momento actual en el que estamos de tipos de interés inexistentes por parte del Banco Central Europeo en la emisión, sino que esta historia salió antes, justo en la crisis financiera, como un intento de penalización por parte del Banco Central Europeo a los bancos porque no estaban prestando al sector privado, sino que estaban acumulando deuda pública. En la práctica, lo que ocurre es que esta deuda, cuando se emite esta deuda, se emite y lo que es negativa es la TIR de la deuda, la tasa interna de rentabilidad de la deuda, porque formalmente la deuda sí que sale con un pequeño cupón, un pequeño tipo de interés. Si es una letra del Tesoro, que es un instrumento cupón cero, no tiene problema, pero si es un bono a largo plazo, sí que tenemos un cupón. En el caso de los bonos alemanes, pues sale con un cupón del 0,10% o entre el 0 y 20%, ¿no? Lo que pasa es que la deuda en la emisión, si yo en la emisión cuando termina, imagínate un bono con una valoración de 100, cuando llega el momento de vencimiento a mí me van a dar las 100 del bono que tengo, pero en el momento de emisión yo no he tenido que pagar 100 por el bono, sino que al final he pagado menor cantidad. Bueno, en este caso he recibido mayor cantidad. Por lo tanto, como sector público, por lo tanto al final la TIR de ese bono acaba siendo una TIR negativa. Segunda cuestión, y es, ¿y qué narices? O sea, ¿cómo puede ser que saliendo emisiones de deuda pública con rentabilidades negativas, para quién lo compra? O sea, no tiene ningún sentido económico el que alguien esté comprando algo que sale con una rentabilidad negativa. Bueno, tiene todo el sentido económico desde el punto de vista de cuál es el funcionamiento de la política monetaria, por una parte, y de cuál es el funcionamiento de los mínimos, o sea, de cuál es el funcionamiento de lo que establece Basilea III sobre cuáles son los requerimientos de capital que tienen que tener los bancos para garantizar que pueden hacer frente y que no tienen problemas de liquidez y que pueden hacer frente a sus pagos. Entonces, por una parte, cuando estamos hablando en la política monetaria, cuando queremos obtener liquidez, obtienen liquidez los bancos, no yo en particular, pero los bancos obtienen liquidez a través de operaciones de repo. Esas operaciones de repo son operaciones en las que están haciendo préstamo de títulos de deuda pública que luego tienen que recomprar y que a cambio reciben el dinero. Entonces, es imprescindible que tengan una cartera de deuda pública, ya sea de su país, en el caso de España, pues los bancos tienen una cartera de deuda pública española muy, muy alta porque la necesitan para esas operaciones que llevan a cabo de liquidez con el Banco Central Europeo. Fijaos que en el momento malo, o sea, el Banco Central Europeo establece que las garantías que tienen que dar los bancos a la liquidez que les proporciona el Banco Central Europeo tiene que tener una calificación de rating mínima. O sea, el rating no solamente es el rating o sea, no solamente tiene esa repercusión, sino que va mucho más allá, ¿no?
Entonces, inicialmente, esto ya lo digo, o sea, como más o menos curiosidad, ¿no? Inicialmente el Banco Central Europeo pedía una calificación de rating mínima de grado de inversión para que los bancos pudieran dar garantías para obtener liquidez por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en medio de la crisis Grecia perdió la categoría de inversión y pasó a categoría especulativa. O sea, su calificación de rating se puso por debajo de BBB. El problema es que al final la consecuencia fue que con eso tenían una herramienta clarísima para controlar toda la actividad y todo lo que estaba pasando en Grecia. ¿Por qué? Porque tenían permanentemente, el Banco Central Europeo tenía que admitir que los bancos griegos descontaran títulos de deuda pública del gobierno griego para pedir liquidez. Y si eso no lo admitía el Banco Central Europeo, no decía, sí, te permito que descuentes deuda tuya, deuda de tu soberano, te permito que descuentes deuda que está en grado especulativo, pues entonces no tenían liquidez y automáticamente hubiera supuesto la quiebra de los bancos. Ese fue un elemento decisivo cuando se planteó el referéndum de pertenencia a la Unión Europea. Y luego se echaron atrás. ¿Por qué? Porque dijeron, automáticamente, yo tengo la ley de mi mano y automáticamente sale pasado mañana que no permito descuento y entonces tienes a todo el sistema bancario griego en quiebra. Eso por una parte. Luego, por otra parte, lo que os digo de los requerimientos de capital de los bancos por parte de Basilea III es que los bancos necesitan tener una cantidad mínima de capital en forma de títulos de alta liquidez. Pensad que la liquidez no se tiene en dinero, ni contante ni sonante, ni siquiera en anotaciones en cuenta. Cuando estamos hablando permanentemente de anotaciones en cuenta en los bancos centrales, en los propios bancos comerciales, todo está materializado, esa liquidez absoluta está materializada en títulos de deuda pública. Entonces ahí Basilea III establece un determinado ranking de qué es lo que puedes considerar absolutamente líquido para que tú puedas tener esos requerimientos de capital perfectamente establecidos. Y ahí lo que se considera completamente líquido, aparte de otros activos, pero lo más es tener títulos de deuda pública. Por lo tanto, los bancos están en la práctica obligados a tener una cartera de títulos de deuda pública importantes independientemente de la rentabilidad que estén obteniendo de ellos. O sea, aunque esa rentabilidad sea ahora mismo muy baja o incluso negativa, van a seguir teniendo que tener esos títulos de deuda porque lo necesitan para todo, tanto para su funcionamiento habitual como para pedirle dinero prestado al Banco Central Europeo. Eso por una parte. Luego, lo de las dos intervenciones que habéis hecho en segundo lugar, que son intervenciones que tienen mucho más que ver con lo que sería un rating normativo. O sea, nosotros nos hemos ceñido exclusivamente a hacer un análisis crítico de esa metodología de rating, de lo que hacen las agencias. En otros trabajos sí que hemos hecho un análisis crítico del rating en sí mismo. O sea que, en ese sentido, el trabajo actual de análisis crítico de la metodología no tiene en cuenta factores periféricos, o sea, no tiene en cuenta qué es lo que ocurre y cómo está todo orientado completamente a que se vean en la práctica con altas calificaciones de rating los países absolutamente hegemónicos dentro de la economía mundial, ¿no? Pero sí es cierto, y ahí coincido con las dos intervenciones que habéis hecho, y es que el rating no deja de ser, o sea, el rating en la práctica es absolutamente imprescindible para que un país pueda financiar su deuda en el momento actual y pueda emitir deuda y se lo compre. Más aún si el país es un país emergente que necesita emitir deuda destinada a inversores no residentes o que necesita emitir deuda en moneda que no es la suya. Entonces, sí que es absolutamente impepinable, no hay manera de zafarse de tener una calificación de rating. ¿Qué es lo que ocurre? Las agencias de rating son agencias privadas, que si además analizamos, eso lo sacamos en un artículo hace unos años, si analizamos quién tiene el capital de las agencias de rating, acaban siendo grandes grupos financieros de Estados Unidos o del Reino Unido. O sea que al final acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué es lo que dicen las propias agencias de rating? Dicen, nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque, por definición.
Y por definición supone que si nosotros hacemos una calificación de rating mala y al final ese soberano o esa empresa quiebra, pues van a ir en contra nuestra y entonces al final las calificaciones de rating no van a tener credibilidad y entonces no van a, quienes tienen que pagar la calificación, que son los emisores, no lo van a hacer. Mentira. O sea, en la práctica, al final uno tiene la calificación de rating porque no le queda más remedio y da igual si los inversores miran la calificación de rating o no, pero no puedes ir sin calificación de rating. Y en la práctica también hemos tenido experiencias más que de sobra para saber que las agencias de rating han metido la pata estrepitosamente y han hecho unas calificaciones de rating espantosas que han tenido consecuencias gravísimas para muchos inversores y para mucha gente de a pie que ha visto como sus fondos de pensiones quedaban reducidos a la nada en medio de la crisis financiera mundial gracias a que pensaban que su fondo de pensiones había comprado unos activos financieros que estaban altísimamente calificados. Las agencias de rating en ningún momento pidieron disculpas, ni tampoco en ningún momento solamente aparecieron en el Parlamento de Estados Unidos cuando hicieron en medio de la crisis financiera, pero vamos, fueron de rositas. O sea, cualquiera que vea, yo creo que es en Inside Job, el documental este que salió en aquel momento, donde no estoy segura de si es en este o es en otro que salió posteriormente, juraría que es en Inside Job, que sale una historia de gente de Moody's y de todo esto que no tengo palabras para describir la indecencia de lo que estaban haciendo y la poca vergüenza de decir que estaban haciendo unas calificaciones y cómo estaban reconociendo que esas calificaciones de esas carteras de bonos las estaban calificando así estupendamente porque sí, pero que en realidad no tenían ni idea de qué es lo que había dentro, ¿no? Entonces, obviamente, mi opinión particular es que este es un bien público absoluto. Entonces, creo que es una absoluta dejación de funciones por parte especialmente en el caso de quien tiene poder práctico para poderlo llevar a cabo, que sería la Unión Europea. O sea, yo creo que la Unión Europea debería haber estado obligada a crear una agencia pública de rating que se hubiera regido por unos determinados criterios. En la práctica, fijaos, perdonad que también está unido a lo que habéis hecho en la segunda pregunta, con la historia de los países periféricos. A lo largo de los años 90 observamos claramente cómo había una penalización de los países de Latinoamérica dentro de las calificaciones de rating y, por supuesto, con todas las primas de riesgo. Inicialmente pensábamos que esa sobrepenalización, porque al final los países acabaron teniendo una calificación de rating por debajo de países emergentes asiáticos que estaban claramente, o sea, estaban en igualdad de condiciones, o sea, con igualdad de variables macro, tenían una calificación por encima y al final se financiaba mucho más barato. Inicialmente pensamos que eso provenía de la crisis de la deuda del 82 y que entonces se había arrastrado y que había ahí un elemento. De hecho, las propias metodologías actuales tienen en cuenta el hecho de el haber tenido un evento de incumplimiento previo en la historia del país para que puntúe negativamente. ¿Pero qué es lo que pasó? Entonces, ahí aparentemente nadie decía nada, ¿no? Bueno, pues sí, pues hemos observado esto, pero eso proviene de la crisis de la deuda. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó la crisis asiática del 97 y posteriormente a la crisis asiática del 97 se vio, donde ahí incumplieron varios países y que además hubo un problema por un problema de riesgo moral del sistema bancario, al final acabó repercutiendo en la deuda de los países, ¿no? En la deuda soberana. Pues bien, con posterioridad a la crisis del 97 no hubo penalización de los países asiáticos, ninguna. Esto no lo digo yo porque sea yo misma, o sea que esto proviene de un análisis que hizo el Banco Mundial en aquel momento diciendo, ojo, que esta penalización que hay de los países latinoamericanos no lo hemos salvado y esto no se ha cubierto con lo que ha ocurrido con la crisis asiática. Por supuesto, esto creo que justifica plenamente el hecho de que hubiera una agencia pública de calificación de rating. Fijaos que en su momento, en el momento de la crisis de la deuda, en algún momento, creo que fue Standard & Poor's, que amenazó con la rebaja del AAA a Alemania, y entonces Alemania salió en ese momento y dijo, si tú me rebajas el AAA, bueno, es una cosa que fue pública en aquel momento y salió en la prensa, si tú me rebajas el AAA, yo saco una agencia pública de rating.
automáticamente no hubo ningún riesgo ni ningún problema con el AAA de Alemania y entonces aquí todos amigos y no pasó absolutamente nada, nadie ha vuelto a hablar en ningún momento de agencias públicas de calificación de rating, pero sí, por supuesto, yo soy, en este sentido, creo que la intervención del sector público debería ser absolutamente decisiva y además imprescindible. No sé si he respondido a todas las preguntas. Nuria, una cosa, ¿eso de Alemania hay algo donde se pueda ver? ¿Está documentado? Pues lo tendría que buscar para ver si me acuerdo del momento. O sea, en su momento fue notorio y lo leímos y lo estuvimos viendo y además lo comentamos y nosotros estábamos trabajando en un tema de rating en ese momento, pero tendría que ahí echar para atrás, intentar acordarme de la fecha para buscarlo, pero vamos, si te interesa, lo busco. O sea, fue notorio eso. Y no me acuerdo de si hubo algo más con algún otro país o salió Francia entre medias. O sea, hubo ahí, claro, rifirrafe y ahí se echaron atrás. Así, alguien más ha preguntado, si nosotros hemos mirado Moody's, pero fijaos que al final en la práctica, por otros trabajos que hemos hecho previamente, tampoco hay una disparidad definitiva entre las agencias. En otros trabajos sí que hemos hecho más una valoración, estimaciones para tratar de establecer la calificación, o sea, de modelizar econométricamente la calificación de rating utilizando los datos de rating de las calificaciones de las tres grandes, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y al final en la práctica pues no tienen exactamente la misma, pero bueno, si un país es calificado como triple B más por Moody's, pues Fitch y Standard & Poor's a lo mejor están un poco por encima, un poco por debajo, pero no hay discrepancias radicales entre ellos, ¿no? Nada más. Miramos, no hay, según veo aquí, las tres personas que, bueno, habéis bajado la mano, alguien ha bajado la mano, no sé si hay alguna intervención más. No sé cómo vamos de tiempo. No, yo solamente por preguntarte una Son cosa. y 18, yo creo que podemos estar hasta ahí 20 y 25, o sea que podemos arañar 10 minutillos sin problema. No, sí, yo solamente por preguntarte una cosa, Nuria. El informe que dijiste del Banco Mundial sobre esta diferencia tanto de Latinoamérica como del sureste asiático, ¿te recuerdas cuál es el nombre? Más o menos para buscarlo, porque estaría bueno. Pues fíjate, es que te estoy hablando de una cosa. Entonces yo trabajaba en el servicio de estudios del Instituto de Crédito Oficial, o sea, recuerdo todo eso, lo recuerdo todo eso perfectamente porque ahí tuve que escribir muchas cosas en aquel momento, pero exactamente debió ser como por el año 2000. También podría intentar memorizar, intentar buscar a ver cuándo salió, pero habría que dar vueltas porque no sé si se puede hacer buena búsqueda ahora de comentarios y de notas de prensa y de artículos que salieran de aquel momento, porque te estoy hablando de una cosa de hace más de 20 años. Ok, muchas gracias. Vieja soy, Dios mío. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? No sé si vas a decir tú algo, Iñaki. No, yo quería comentar un poco sobre el trabajo garantizado con Eduardo Garzón, pero como ha dicho que no es un gran fan del trabajo garantizado, pues me ahorro la crítica porque tampoco... Soy fan, lo que digo que es mucho más criticable que la parte descriptiva de la teoría monetaria moderna. Claro, es que no, yo tengo apuntados un par de cuestiones que no sabía si cabía la crítica o ahora plantearlas más a modo de pregunta, porque, claro, me surge, por ejemplo, la duda de el trabajo, o sea, siempre que apostilláis lo del trabajo garantizado, siempre añadís la coletilla de, pero ojo, a un sueldo bajo porque tampoco queremos crear presiones inflacionarias. Claro, presiones inflacionarias que evidentemente perjudicarían a los intereses del capital. Entonces, claro, mi pregunta un poco aquí va, vale, si vuestra concepción de querer arreglar el problema del desempleo es arreglarlo siempre y cuando no se toquen los intereses y los espacios de rentabilidad que el capital ahora mismo ostenta, o sea, no perjudicar lo que ya está construido, claro, mi pregunta entonces es, ¿los sectores en los que el trabajo garantizado tendría incidencia serían aquellos sectores que no son rentables, porque de haber sido rentables estarían ocupados por el capital? ¿No? ¿Me explico? Sí, te explica.
pero ¿ya? Sí, sí. ¿Que pensaba que ibas a decir 2 cosas? No, bueno, era eso, claro, que como me imagino que el Estado solo podría copar esos espacios a los que el capital ha querido renunciar porque no hay suficiente ganancia. Porque Claro. si no, estaríamos compitiendo con el Estado y entonces en esa competencia estamos rompiendo la premisa 1, que es la de no subimos el salario para no perjudicar tampoco. Claro. Bueno, a ver, la lógica de que haya un salario mínimo y además que sea fijo y que no se pueda negociar es para evitar eso, las tensiones inflacionistas por el lado de la oferta. Pero bueno, ya es una mejora de por sí, porque en vez de tener un ejército de desempleados que no cobran nada o tienen que estar pidiendo ayuda, tendríamos un ejército de personas que están trabajando con un salario mínimo, el que estableciese la sociedad, ¿no? Ahí habría una mejora, evidentemente no es una revolución socialista ni nada, pero yo sí que le veo, y esto es muy debatible, ¿eh? Yo sí que le veo un potencial por el lado ese al que te estabas refiriendo, de si tú a través del trabajo garantizado vas a aumentar tu estado del bienestar, porque al fin y al cabo vas a contratar a gente en nichos de mercado que, bueno, o en espacios económicos a los que no se mete el sector privado porque no le interesa para hacer negocios, pero a nosotros sí nos interesa que nos metamos porque hay mucha rentabilidad social y ecológica que conseguir. O sea, no se va a poner una empresa privada a cuidar los montes y la fauna y la flora y los equilibrios ecosistémicos, pero nosotros sí lo necesitamos que lo hagan, ¿no? Entonces, y da igual que sea rentable o no, porque el Estado, como puede gastar en todo aquello que esté a la venta en su unidad monetaria, pues no tiene que buscar la rentabilidad. Y por otro lado, yo creo que en algunos ámbitos sí que habría competencia. Por ejemplo, se me ocurre, las escuelas infantiles que está hoy claramente infradesarrollado, que no sabemos si es por incompetencia o por falta de rentabilidad, no lo sé, no soy ningún experto, pero creo que si hubiese un trabajo garantizado en ese ámbito y con escuelas infantiles públicas en las que hubiese profesional público a la que se le pagara un salario y tal, sí que se competiría. Y estoy poniendo solo un ejemplo entre otros muchos que creo que sí se le podría ir arañando espacios de mercado al sector privado y a lo mejor te acaba saliendo bien la jugada. Pero ya digo que esto es muy debatible, especulativo y tal. En cualquier caso, yo sí creo que es una mejora, aunque sea poco, es una mejora que haya un ejército de gente cobrando salario mínimo a que no lo haya. Vale. Estupendo. Pues no sé si os parece, Raúl, yo creo que deberíamos cortar. Nos hemos excedido unos cuantos minutos del tiempo que nos habían dado, que eran las 2:15. Creo que ha sido una presentación estupenda. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la Universidad de Santiago de Compostela porque estáis haciendo una labor magnífica. Y ¿que no lo tienes claro tú? Digo que aún nos dio trabajo estos días. Hombre, ya me imagino, que os ha dado mucho trabajo, pero vamos, los que llevamos haciendo cosas con Teams y que hemos participado en otras sesiones, yo os puedo decir que ha sido impecable y que ha funcionado todo magníficamente. O sea que no puedo por más que felicitaros por la magnífica organización que habéis hecho en un momento en que es francamente complicado. O sea que en fin, muchísimas gracias a todos y espero que coincidamos en otro momento. Yo también quería agradecer eso, la oportunidad que se nos da a los jóvenes de poder participar en un congreso con ponencias. Yo, por ejemplo, es la primera vez que vengo a un congreso y, bueno, pues eso, agradecer que... No lo parece, no lo parece. No, eso te iba a decir, no, parece que tienes muchas tablas, o sea que puedes sentirte... la cámara 5 minutos antes de empezar a presentar, pero estaba muy nerviosa. Pues no se ha notado en absoluto y lo has hecho estupendamente, o sea que vaya nuestra felicitación. Gracias. Bueno, pues nada, que comáis bien todos y que espero, bueno, luego esta tarde en las sesiones, pues igual coincidimos en las preguntas con alguno, ¿vale? Bueno, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.